¿Qué tal? Bienvenidos a este video que es el de la confección de esta prenda, y te recuerdo que puedes ver el video de cómo se hace el patronaje en nuestro canal de YouTube Taller de Costura y Más, donde lo podrás encontrar. La parte del patrón trasero la vamos a recortar de esta manera. La pieza central va a ir cortada junta en una sola pieza. Las únicas partes que van a ir separadas van a ser la de los laterales. En el patrón delantero la parte central sí va a ir cortada de forma separada. Una la cortas en este sentido, le das vuelta al patrón y de esta forma obtienes ambos lados, cada uno con su respectivo lateral. Cortamos dos piezas de mangas, una la cortas con el patrón de un lado, le damos vuelta y cortamos la segunda manga, y de esta forma obtenemos una manga derecha y una manga izquierda. Cortamos dos piezas del patrón del cuello. De cada patrón de bolsillo vamos a cortar dos piezas y cuatro piezas del patrón de la tapa de los bolsillos. Para la confección también vamos a utilizar dos cierres de 15 centímetros. Empezamos cerrando las mangas, doblándolas de esta manera, y vamos a coser primero la parte del costado colocando overlock y después la puntada de seguridad, respetando nuestro margen de costura, que es de 1 centímetro. Cuando ya esté cosida por esta parte, vamos a pasarle también overlock a todo el recorrido de este lado y vamos a formar el dobladillo de 2 centímetros. Así quedan las mangas cuando ya las tenemos cosidas. Esta manga está hacia la parte exterior, como se va a ver cuando ya esté colocada en la prenda. Esta manga está con el reverso hacia la parte externa, donde podemos ver el dobladillo y la parte de la costura lateral. Ahora vamos a coser la parte de las tapas de los bolsillos. Para esto vamos a enfrentar las telas cara con cara y con puntada recta vamos a cerrar los laterales y vamos a coser también las partes diagonales. Cortamos las esquinas de los laterales y también la parte media. Después le vamos a dar vuelta a las piezas y, si es necesario, utilizamos las tijeras para darles forma. Ahora vamos a sentar colocando una costura de carga por el costado y por todo el contorno. Para sentar vamos a colocar una puntada de carga por este lado a 2 o 3 milímetros de la orilla.
Así quedan las tapas de los bolsillos con la costura de carga. Las piezas del cuello también las vamos a enfrentar. Y vamos a coser por la parte de los laterales y también por la parte superior. También cortamos las esquinas y le damos vuelta. Acomodamos el cuello y también le vamos a pasar la costura de carga también a 2 o 3 milímetros de los costados y la parte superior. Así queda la pieza de cuello, ya con la puntada de carga para sentar la pieza y también con la segunda puntada que funciona como adorno para darle un plus a la confección. Esta segunda puntada también la podemos hacer en la parte de la tapa de los bolsillos. Ahora unimos las piezas centrales con las laterales con la overlock y colocando la puntada de seguridad en el margen de costura que es de 1 centímetro. Cuando ya esté unida la parte delantera, vamos a recostar la puntada que queda del overlock y la puntada de seguridad hacia la parte del costado y vamos a colocar una puntada de carga para que esto quede asentado. Así es como queda el acabado en la parte de las uniones. Y estos pliegues que se ven aquí son donde están las pinzas de entalle y la de busto. Para unir las piezas del patrón trasero hacemos exactamente el mismo procedimiento. Así queda la parte trasera. Como verán, queda igual que la parte delantera. La única diferencia es que esto está en una sola pieza. A las piezas delanteras en la parte central le vamos a hacer un doblez de 4 centímetros y le vamos a colocar alfileres. Cuando ya tengamos ese doblez hecho, vamos a medir del cuello hacia abajo 12 centímetros. Aquí vamos a marcar una línea recta sobre la cual vamos a encontrar la parte central.
Señalamos y hacia cada lado de esta marca vamos a medir 7 centímetros para que tengamos una medida total de 14 centímetros. En la parte de abajo vamos a escuadrar 8 centímetros por 22 centímetros. Aquí vamos a hacer nuestro punto de referencia, que es donde va a comenzar el bolsillo. A partir de esta marca vamos a medir 15 centímetros y le vas a dar la inclinación que tú quieras que tenga tu bolsillo. Puede ser así, así, así. En este caso yo lo hice en este ángulo. Y si quieres que tu prenda tenga la misma inclinación en esta parte del bolsillo, como referencia, aquí tengo 26 centímetros por 9 centímetros. Y siempre verifica que entre este punto y este tengas 15 centímetros de separación. Las mismas marcas que hicimos en esta pieza las hacemos en la otra. En todas las piezas de los bolsillos vamos a hacer las siguientes marcas. Medimos 2 centímetros de la orilla hacia adentro y señalamos. De este lado hacemos lo mismo, 2 centímetros, y de arriba hacia abajo vamos a hacer marcas a los 2 y a los 3 centímetros. De este lado también. Y vamos a hacer líneas de la siguiente manera, uniendo los puntos laterales. Marcamos a los 2 centímetros. Y cerramos el trazo con líneas verticales. Y el resultado va a quedar de esta manera. Y también a todas las piezas de los bolsillos les vamos a colocar alfileres en estas esquinas. La pieza de bolsillo, que es más chica, la vamos a poner en la parte del pecho y vamos a colocar los alfileres donde tenemos estas marcas. Alineamos bien la parte del bolsillo y vamos a coser por el área del rectángulo que formamos en la parte central. Doblamos de esta manera y hacemos un corte en la parte central de esta costura. Metemos las tijeras, continuamos el corte y cuando vayamos a llegar a la parte del extremo, el corte lo hacemos hacia las esquinas. Después pasamos la pieza del bolsillo hacia la parte trasera. Para asentar vamos a hacer una costura recta por los costados y la parte de abajo. La parte del reverso queda de esta manera. Ahora cerraremos el bolsillo poniendo la pieza de esta manera. Alineamos y colocamos overlock por esta parte junto con la puntada de seguridad.
Así queda el bolsillo cosido. Volvemos a la parte delantera, acomodamos bien y le pasamos la costura recta que hace falta en la parte superior. Para poner la tapa del bolsillo vamos a marcar en la parte central. Lo ubicamos también en la marca donde tenemos el centro del bolsillo y cosemos por el margen de costura, que es de 1 centímetro. Después doblamos la tapa hacia la parte de abajo y le hacemos una costura de carga para que esto quede asentado. Para formar el bolsillo de la parte inferior, también vamos a colocar los alfileres donde tenemos las marcas. Y también cosemos por el contorno del rectángulo central. Hacemos el mismo corte . Y nuevamente pasamos la pieza del bolsillo hacia la parte trasera. Colocamos el cierre que vamos a utilizar . Y vamos a coser por la parte del costado, la parte de abajo y también del otro lado. Cerramos igual que el bolsillo del pecho . Para terminar vamos a hacer la puntada recta en la parte superior. Y así quedan formados los bolsillos del pecho y el bolsillo del cierre. Y así quedan ambas piezas ya con los bolsillos colocados. En las piezas del patrón delantero y en la pieza del patrón trasero vamos a colocar overlock en la parte de abajo y vamos a formar el dobladillo tal como lo tengo ya en estas piezas. Después el siguiente paso será colocar en la pieza trasera overlock por los costados y en las piezas delanteras overlock en la parte del costado y en la parte central. Ahora vamos a unir la pieza trasera con las piezas delanteras y para esto vamos a enfrentarlas derecho con derecho. Y en la parte de los hombros vamos a colocar overlock y la puntada de seguridad en el margen de costura, que es de 1 centímetro. En la parte de los costados solamente vamos a colocar la puntada recta a 2 centímetros, que es un margen de costura. Cuando sea turno de coser la parte de los costados, vamos a medir de la parte de abajo hacia arriba 12 centímetros. Marcamos de los dos lados y cuando vayamos cosiendo de arriba hacia abajo, en esta parte nos vamos a detener. Abrimos la costura del costado y la vamos a sentar haciendo una puntada de carga a 1 centímetro de la orilla de la puntada central.
en ambos lados. Así se ve el costado ya con las costuras hechas. Vamos a obtener este acabado con esta abertura en la parte de abajo. En la parte central delantera vamos a doblar el ancho que tenemos de la overlock y vamos a sentar con una costura recta. Después de hacer esa costura, vamos a doblar la parte central hacia afuera 3 centímetros y medio, suponiendo que este doblez quedó de medio centímetro. Cuando ya tengamos esos 3 centímetros y medio doblados, vamos a coser de la orilla hacia adentro solamente 2 centímetros por el margen de costura de 1 centímetro. Cuando ya tenemos esto en los dos lados, vamos a marcar la parte central de la pieza de cuello y también la parte central del cuello trasero de la prenda. Tomamos un extremo, lo ponemos entre el doblez y comenzamos a coser por todo el recorrido con la overlock y la puntada de seguridad, haciendo que estas marcas coincidan. Al llegar al otro extremo, hacemos lo mismo y ponemos la pieza de cuello entre el doblez. Lugar más civilizado. No lo discuto, pero necesitamos dinero, así que... Bien, mantén los ojos abiertos y ve dónde podemos quedarnos. Después de coser el cuello, le vamos a dar vuelta al doblez .
y nos va a quedar con este acabado. Y hacemos una costura para terminar de darle forma al doblez del cruce. Ahora sentaremos la parte central y la parte de cuello con una costura continua, comenzando por este punto, seguimos por la parte de abajo, luego el centro, contorno de cuello, llegamos al otro lado, bajamos por el otro centro y terminamos en este punto. Cuando hagamos esa costura vamos a notar un gran cambio en el acabado que nos queda. Ahora coseremos las mangas y tenemos que saber cuál es la manga izquierda y cuál es la manga derecha. Para esto nos vamos a fijar en la parte de las sisas, y la sisa que está más alta corresponde hacia la parte de la espalda y la sisa que está más abajo corresponde hacia la parte delantera de la prenda. De esta forma vamos a saber qué manga es de cada lado. Juntamos la unión del costado con la unión de la manga y cosemos por todo el recorrido con la overlock y la puntada de seguridad. Y así queda la prenda ya con las mangas colocadas. Ahora vamos a marcar dónde van a ir ubicados los botones o broches que le vamos a colocar a esta prenda. Para eso vamos a señalar en donde tenemos la punta de las tapas de los bolsillos. Después, en el cruce del lado derecho, vamos a medir 2 centímetros de arriba hacia abajo y vamos a colocar la primera marca justo en medio de este cruce. La segunda la vamos a colocar a 10 centímetros de la primera y así vamos a ir haciendo con las demás. Y así queda la prenda cuando le coloquemos los botones o los broches. Ahora vamos a ver el resultado.